Continuamos en la parte introductoria del tema de plasmas con lo que vamos a entender como parámetros de plasma. Aquí ya vamos a ver conceptos fundamentales para la física de plasmas. Primero, insistir en algo que ya habíamos hablado, que es el tema de temperatura. Vamos a entender la temperatura como ese parámetro relacionado a la energía cinética promedio de las partículas. Entonces, lo que imaginamos es que calculamos la energía cinética de cada una de estas partículas y hacemos una suma de todas las energías cinéticas de las partículas y lo dividimos entre el número de partículas. Entonces, de esa sumatoria de todas las partículas, de su energía cinética de todas y dividida entre cuántas partículas hay, lo que obtenemos es la energía cinética promedio. Eso es lo que obtenemos. Entonces vamos a relacionar, y esto es lo que vamos a demostrar ahora, la temperatura con la energía cinética promedio. Vamos a responder la pregunta, ¿cómo es que se relaciona la temperatura con la energía cinética promedio? Vamos a llamar a esa temperatura, justamente por eso la vamos a llamar temperatura cinética. Y recordemos que alcanzaremos un equilibrio térmico cuando la temperatura de los electrones y la temperatura de los iones es la misma. Vamos a decir que ambas especies están en equilibrio térmico. Primero, algo muy importante en física de plasmas es entender bien lo que vamos a llamar como la función de distribución de velocidades. Observen, aquí yo tengo velocidades, por ejemplo, esto es 100 metros por segundo, esto es 2000 metros por segundo, 3000 metros por segundo, 4000 metros por segundo. Y aquí lo que está es el número de partículas, que aquí como ejemplo se habla de moléculas. Podríamos hablar de átomos, podríamos hablar de iones, podríamos hablar de electrones, pero el ejemplo está dado en moléculas. Véanlo como gusten, ¿verdad? Pueden verlo en términos de átomos, iones, electrones. Entonces imagínense que en la habitación donde estamos en este momento, uno tuviera la capacidad de hacer un recuento, divide ese rango de velocidad en rangos más pequeños y uno empieza a hacer un conteo de, por ejemplo, cuáles tienen velocidad, aquí voy a usar el lápiz, cuáles tienen velocidad, suponga por un momento, entre 80 y 120. Y usted logra, no se preocupe de momento cómo, con un instrumento ahí especial y logra darse cuenta que solo 16 moléculas presentes en el aire tienen velocidades entre 80 y 120. Entonces usted pone esa cantidad y le pone esta correspondiente barra, solo 16. Luego entre 120 y, no sé, supongamos 300, resulta que conté solo 20. Entonces pongo aquí el nivel de 20. Y así, luego sigo en otro rango y cuento que en ese rango de velocidades solo 13 hay. Y entonces lo pongo por aquí. Y así sigo contando la cantidad de partículas que hay en los distintos rangos de velocidad. Aquí hay 12, aquí hay 10, aquí hay 10, aquí hay 5, aquí hay 3, aquí hay 1. O sea, vean que en velocidades altas, superiores a 4000, solo detectamos una, nada más. Y en velocidades muy bajas, supongan por un momento menores a 50, solo encontramos 4. Entonces, esto que está aquí es lo que llamamos un histograma. Lo que puedo hacer yo es buscar una función que se ajuste a la forma del histograma. Y es esta función que tengo aquí representada en rojo. A esta función la llamo función de distribución de velocidades, porque me dice cómo se distribuyen las velocidades
en las partículas que tenemos aquí, en el recinto donde estamos en este momento, ¿verdad? Lo que me doy cuenta es que la gran mayoría de partículas que están presentes en este recinto tienen velocidad, por ejemplo, entre 120 y 300, por decir un número, ¿verdad? La gran mayoría están ahí. Y son pocas las que tienen velocidades muy, muy altas, porque esto empieza a caer. Entonces, podría yo ir y hacer el mismo experimento en otro recinto y resulta que ese histograma se distribuye diferente y me lleva a otra función de distribución de velocidades diferente. Entonces, la función de distribución puede cambiar dependiendo del sistema físico que yo tenga. Puede ser que el aire de esta habitación donde estamos tenga esta función de distribución y el aire en otra habitación aquí dentro de la casa tiene otra función de distribución. Entonces, de igual manera, tomando ya esto, yo puedo hablar de una función de distribución que tengan los iones, solo los iones, o una función de distribución de velocidades que tengan los electrones. Entendiendo que la función de distribución es cómo se distribuyen todas las velocidades posibles en esos electrones o esos iones, ¿verdad? Muy bien, entonces teniendo presente eso, cuando uno ya tiene la función de distribución, vamos a ver que tiene un máximo. Ese máximo lo llamamos la velocidad más probable y se representa por V sub T. Luego está la velocidad promedio, que no necesariamente tiene que quedar en el máximo, porque vean que esto se extiende mucho para acá. Entonces, no necesariamente la velocidad promedio, puesto que esto se extiende para acá, no hay una cierta simetría, entonces la velocidad promedio queda desplazada. Y luego lo que se conoce como la velocidad cuadrática media. ¿Cómo puedo yo obtener cada una de ellas? Bueno, aquí les pongo la velocidad promedio, es una función de la temperatura, de la masa y de R, que si ustedes se acuerdan es la R que viene en la ley de los gases ideales, relacionada a la constante de Boltzmann, ¿verdad? De igual manera, la velocidad promedio también la puedo obtener siguiendo esta formulita y la velocidad cuadrática media la puedo obtener aquí. Entonces, como hay muchas velocidades, y esto es una cosa que ustedes tienen que recordar, por favor no lo olviden, para describir un plasma de manera macroscópica, de manera un poco más general, lo que se suele usar es la velocidad media. La velocidad media. Este término de aquí es el que se suele usar. La velocidad media. Ese es el que se suele usar. Entonces, cuando hablemos de la velocidad de los iones, estaremos hablando de la velocidad media. Cuando hablemos de la velocidad de los electrones, estaremos hablando de la velocidad media. No necesariamente la velocidad media y la velocidad más probable tienen que tener el mismo valor, y este ejemplo lo representa, ¿verdad? Pero recuerden, por favor, que siempre que hablemos de velocidad de los iones, será la velocidad media, y de igual manera los electrones. Ahora, si usted se pregunta, ¿cuál función matemática se ajusta a esta forma? Bueno, aquí la tenemos. Voy a ponerla en un color un poco diferente. Esta función es la que reproduce este comportamiento. Y esa función cambia con la temperatura y cambia con la velocidad. Suponga que esta es la función de distribución de velocidades de los iones. Entonces es una masa fija, y lo que cambia es la velocidad, porque recuerden que aquí el eje X es velocidad. Aquí en esta dirección crece la velocidad. Entonces, esta función, vean que aquí bien lo dice, es función de la velocidad y me reproduce esta curva, esta especie de campana que tengo aquí.
Va a depender de la masa de la especie. Si fueran iones, pues pongo la masa de los iones. Si fueran electrones, pongo la masa de los electrones. Pero entonces es esta función la que me reproduce. Edgardo. Disculpe, profe, ¿qué significa ese EXP? Déjeme ver a dónde lo está viendo usted. En la función. Sí. Sí, esto es la función exponencial. Más bien, muchas gracias por decirlo porque lo había dado por un hecho y no lo mencioné. Esto es la famosa e a la algo, ¿verdad? Y este es el exponente. Este es el exponente de la función. Vamos a seguir viendo esa función para que la vean de distintas maneras. Pero recuerden, no se les olvide que cuando hablemos de velocidad de iones o velocidad de electrones nos referimos a la velocidad media. Entonces, esa campana, como esa campana depende de la temperatura, vean que aquí está la temperatura, está por aquí también. Entonces, no solo depende de la velocidad. Para una temperatura dada, la campana tendrá una forma. Observen, por ejemplo, para una temperatura de 3000 Kelvin, la campana tiene esta forma. Para una temperatura de 2000 Kelvin, la campana tiene esta forma. Para una temperatura de 1000 Kelvin, la campana tiene esta forma. Entonces, yo lo que le pregunto a ustedes es, ven qué interesante, en tanto más temperatura, la campana se desplaza más hacia acá. Si nosotros estamos diciendo que la temperatura se relaciona con la energía cinética promedio, claro que tiene que desplazarse más para acá, porque más para acá implica más velocidad. Observen, más velocidad. Entonces, más velocidad me lleva a más energía cinética y la energía cinética es proporcional a la temperatura. Entonces, es más probable que yo encuentre partículas con velocidades más altas si las partículas como un todo tienen más temperatura. Si tienen menos temperatura, entonces la gran mayoría de ellas las voy a encontrar en rangos de velocidades mucho más bajos. Entonces vean que conforme más temperatura, la campana se baja y se estira. En tanto menos temperatura, la campana se hace más empinada y se acerca más a las bajas velocidades. Eso es muy importante que lo recuerden. Muy, muy importante. Entonces, esa función de distribución definitivamente va a cambiar con la temperatura. Y aquí lo estamos viendo, porque depende de la temperatura. Entonces, yo no solo podría dar la forma de la función de distribución en términos de velocidad. Yo podría convertir esto en un medio masa velocidad al cuadrado, que es energía cinética. Y si yo cambio el eje X por energía cinética directamente y no lo pongo en términos de velocidad, obtengo formas como esto. Observen que aquí en el eje X esto está dado en términos de energía cinética, no en términos de velocidad. Claramente una lleva a la otra. Y aquí es el valor de la función de distribución, ¿verdad? Pero vean qué interesante. Azul es una temperatura baja. Vean la forma que tiene. 1 electron volts es una temperatura un poquito más alta. Vean cómo se ensancha esto, porque claro, hay partículas con más energía cinética. Y 2 electron volts es más temperatura. Entonces vean cómo cae la función de distribución, pero se expande, porque hay más probabilidad de encontrar partículas con velocidades altas. Esta representación en términos de la energía de la partícula se llama distribución de Boltzmann. Es la distribución de Boltzmann, cuando usted representa la función, pero dependiente de la energía, no de la velocidad directamente.
Cuando usted la función de distribución la representa en función de la velocidad, como lo hicimos en el caso anterior, que aquí era en función de la velocidad, entonces a esta representación, cuando se hace en función de la velocidad, se le llama distribución Maxwell-Boltzmann. Maxwell-Boltzmann. Observen, si es en función de la velocidad es Maxwell-Boltzmann, si es en función de la energía es distribución de Boltzmann. Muy bien. Entonces, imagínense que alguien le pregunta a usted, ¿y cuál es la distribución más común de encontrar en los plasmas? Bueno, la más común de encontrar es esta que estamos viendo aquí. Si ustedes ven con cuidado, aquí hay cero velocidad. Y hay velocidades positivas, velocidades negativas. Bueno, esto usted lo puede ver como que el instrumento que usaron para medir velocidades aquí medía las velocidades de las partículas en X positivo y medía las velocidades de las partículas en X negativo. Así usted podría agregar el eje Y y medir velocidades en Y positivo, en Y negativo, y el eje Z, velocidades en Z positivo y en Z negativo. Y esta, que parece una curva, ya en 3 dimensiones se le convierte en una campana. Cuando usted ya considera no solo velocidades en la dirección de X positivo y en la dirección de X negativo, sino considera las velocidades en Y positivo, negativo, en Z positivo, negativo, esa curva en realidad se le convierte como en un sombrero, en una campana, ¿verdad? Bueno, resulta que si lo vemos aquí en una dimensión, por ejemplo en X, observen cómo menos energía, es decir, menos temperatura, esto se hace más empinado. ¿Por qué? Porque hay muchas partículas con baja velocidad. Cuando la temperatura crece, ya esto se ensancha más, porque es más probable encontrar partículas con más energía en las ramas. Y cuando crece todavía más, es más probable encontrar partículas en las ramas. Entonces, por eso es que baja y se ensancha, porque las partículas empiezan a tener la misma cantidad de partículas. Empiezan a tener más velocidades. Lo que iba a decir es que asuma por un momento que el azul, el verde y el rojo es un plasma donde usted mantiene constante el número de partículas, ¿verdad? O sea que en el azul hay 20, suponga. En el verde hay 20 y en el rojo hay 20. Lo que pasa es que cuando sube la energía cinética, esa distribución de velocidades se ensancha, porque usted va a encontrar velocidades más altas al haber más energía cinética. Entonces lo importante es ver cómo esto cae cuando la temperatura crece y se ensancha. Entonces voy a tomar esa función, esa forma centrada en cero, y la voy a llamar distribución de Maxwell-Boltzmann. Y es la que nosotros vamos a usar a partir de este momento y la que vamos a usar más para describir los plasmas. Vamos a usar esa campana. Entonces observen, aquí está la campana que vamos a usar y la función que representa esa campana es la misma que puse antes, pero que ahora la represento de una forma mucho más sencilla aquí con esto. Vean que por aquí hay un valor de A. Esto es una exponencial, la función exponencial, y el coeficiente, el exponente, perdón, de esa función exponencial depende de la energía cinética y depende de la constante de Boltzmann por la temperatura. Pero me reproduce esto. Muy bien, entonces resulta que vamos a hacer lo siguiente. Tomemos un bloque aquí. Tomemos este bloque. Tomamos este bloque. Y observen que aquí está la velocidad, que en este caso la figura lo representa como U. Entonces este va a ser U y este va a ser U más un diferencial de U.
Entonces, yo lo que quiero es encontrar cuántas partículas hay entre, o sea, que tengan velocidades entre u y u más du. Entonces, lo que tengo que hacer es simplemente calcular el área bajo la curva. Si yo calculo el área bajo la curva entre velocidades u y du, lo que voy a tener es, voy a calcular cuántas partículas hay con velocidades entre u y u más du. Entonces vean qué interesante, la función de distribución me permite a mí calcular cuántas partículas hay. Y si usted integra desde más infinito hasta menos infinito, integra esta función, lo que va a encontrar es el área bajo la curva de toda la función. ¿Y qué le va a dar eso? ¿Cuántas partículas hay en total? O sea, la integral de la función de distribución desde menos infinito a más infinito me da a mí la cantidad de partículas total que hay. Entonces vean cómo la función de distribución me permite obtener un parámetro macro, que es la densidad. Solo calculando el área entre partículas con velocidad u más u de u, yo obtengo solo cuántas están en ese rango, pero si yo lo integro en todos los rangos, obtengo toda la cantidad de partículas total. Entonces la función de distribución me permite a mí encontrar, por ejemplo, cuántas partículas tengo. ¿Cómo lo hago? Integro desde menos infinito, observen aquí, integro desde menos infinito hasta más infinito esta función de distribución respecto al diferencial de velocidad. Y eso lo que me va a dar es el área total bajo la curva. Y el área total bajo la curva es cuántas partículas tengo. Si ustedes se acuerdan, aquí cuando formábamos histogramas en las moléculas que estábamos viendo, la altura del histograma era el número de partículas que estaban en ese rango de velocidades. Entonces, claro, si usted calcula todo el área bajo la curva, está calculando cuántas partículas en total hay. Muy bien, entonces observen que aquí lo que tenemos que resolver es una integral de e a la menos algo. Si quisiéramos integrar esto, tenemos que resolver eso. La integral de menos infinito a más infinito de e a la menos algo, la buscamos en un libro de integrales y me da que es raíz de pi entre el valor de a, donde a es esto. Y este rabo chancho es la variable, ¿verdad? En este caso la variable u. Entonces, busco esta integral en una tabla de integrales y ya integro la función de distribución y calculo cuántas partículas hay en total. Voy a dejar por ahí ese tema para no hablar de este tema de A, para no enredar un poco más esto. Entonces, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Observen, aquí ya vamos a empezar a juntar cosas para que entiendan hacia dónde vamos. Vean, esta es la función de distribución. Muy bien. Y esto que está aquí es lo que voy a llamar la energía cinética promedio. Véanlo de la siguiente manera. Una integral, ¿qué es? Una sumatoria infinita, ¿verdad? Eso es una integral. Entonces, si yo integro desde menos infinito a más infinito, esto que está aquí abajo, primero voy a empezar por esto que está aquí abajo, es la integral de menos infinito a más infinito de la función de distribución respecto a du. Pero si nos vamos a lo anterior, observen, esa integral de menos infinito a más infinito de fu de u es la densidad. Entonces, lo que yo tengo aquí abajo es la densidad. Esto que está aquí abajo es la densidad. Este denominador no es más que la densidad. Entonces resulta que yo voy a integrar de menos infinito a más infinito la función de distribución, pero multiplicada por la energía cinética. ¿Eso qué es?
es así de simple. Yo digo, en este rango de velocidades, por tanto, hay tantas partículas con esta velocidad, con esta energía cinética, que es un medio masa U cuadrado. Y como yo tengo que sumar en todas las barras del histograma, hago una sumatoria infinita y entonces obtengo la suma de toda la energía cinética de todas las partículas. Entonces, este numerador de arriba lo que me está haciendo es sumar todas las energías cinéticas de todas las partículas que están ahí presentes y lo estoy dividiendo entre la densidad. O sea, al final, ¿qué estoy logrando? La energía cinética promedio. Insisto, si usted toma la energía cinética de un pedazo muy estrecho de velocidad U y lo multiplica por cuántas partículas tienen esa velocidad U y luego empieza a sumar sobre todas, pues llega a la sumatoria infinita, que es la integral, y obtiene la energía cinética de todas. Lo divide entre la densidad y obtiene la energía cinética promedio. Muy bien. Esto que vamos a hacer ahora, no se preocupe, para aquel que le guste la matemática, pues se puede esmerar en resolver la integral. Vamos a hacer un cambio de variable, vamos a llamar la variable y como u entre VTH, entendiendo VTH como esto, 2 constante de Boltzmann, temperatura partido de masa. Entonces, en esto que está aquí hago ese cambio de variable y me queda la función de distribución de esta manera. Tomo esa función de distribución, que es esta, observen, y la pongo aquí y la pongo aquí. La pongo ahí, en esos dos lugares. Entonces, sustituyo. Acuérdense que esto, como un todo, ahora lo llamamos y, ¿verdad? Entonces aquí, esto que estoy encerrando aquí, va a ser y cuadrado. Y cuadrado. Entonces aquí me sale menos y cuadrado. No se preocupen mucho, esto ustedes luego lo pueden ver con más calma, hacen el cambio de variable y la integral, esto que está aquí arriba les queda así. Donde acuérdense que esta A es una constante por ahí, ¿verdad? Entonces me queda esto. Muy bien. Esto que está en el recuadro azul. Yo tengo que resolver esta integral. Usted luego con más tiempo se divierte ahí resolviéndola, la integra por partes. Aquí viene cómo se resuelve por partes, integra por partes y llega a este resultado. Muy bien. Entonces, cuando usted ya resolvió estas integrales, porque acuérdese que ya usted sabe que esta integral es raíz de pi entre a. Entonces usted la busca en una tabla, utiliza eso y la de arriba la resuelve por partes, que le va a quedar como e a la menos y cuadrado de a. Bueno, en fin. Y sustituye. Cuando sustituye le queda esto y entonces empezamos a simplificar y vemos que este a se va con este a, que un VTH al cubo se cancela con este, que un medio por un medio da un cuarto y que queda m, ahí queda m y que queda VTH al cuadrado. Muy bien. Pero entonces me acuerdo que era VTH. Me dicen aquí que VTH es esto. Si yo elevo VTH al cuadrado, esto se me quita y me queda que VTH al cuadrado es 2KT partido de m. O sea, traten de ver el sustituir esto. Este 2 se iría se simplifica con el 4 y queda un medio. Esta m se cancela con esta m y solo quedaría KT. Entonces, conclusión, la energía cinética promedio es la mitad de la constante de Boltzmann por la temperatura. Fabuloso. Aquí acabamos de llegar.
la temperatura es dependiente de la energía cinética promedio. Entonces, más energía cinética promedio, más temperatura. Ven, entonces lo que les decía antes, el concepto de temperatura. En física de plasmas asociamos la temperatura con la energía cinética promedio. Pero si recordamos, para que se lleven esto en sus mentes, si recordamos, aquí estábamos considerando solo las velocidades en una dirección. Solo estábamos considerando, por ejemplo, que este era el X positivo y que este era el X negativo. O sea, solo estaba considerando las velocidades en una dirección. Eso es lo que se llama un grado de libertad, o sea, solo en X. Entonces, lo que tenemos que tener presente es que la energía cinética promedio en un solo grado de libertad, para entenderlo de manera más simple, solo en X, es un medio kT. Es un medio kT. Pero si usted considerara la velocidad, y voy a hacer esto nada más para que se lleven la idea. Ya dijimos que la velocidad en X es U. La velocidad en Y, considérela como V. La velocidad en Z, considérela como W. Lo agrega aquí cada una de esas velocidades. Ahora lo que usted tiene ya no es la función como la campanita, sino es la campana tridimensional. Y usted de nuevo vuelve a calcular la energía cinética promedio con la fórmula de antes, pero metiendo ahora la función de distribución en 3 dimensiones, le queda esta barbaridad así de horrible que parece sumamente complicada. Resuelve ese conjunto de integrales y el resultado que obtiene es 3 medios kT. Pero 3 medios kT cuando yo considero X, Y y Z. X, Y y Z. ¿Cuánto era la energía cinética promedio para un solo grado de libertad? Un medio kT. ¿Cuánto es para 3 grados de libertad? 3 medios kT. Entonces, ¿cuánto contribuye cada grado de libertad? Para decirlo de manera simple, ¿cuánto contribuye cada eje? ¿Cuánto contribuye el eje X? Un medio kT. El eje Y, un medio kT. El eje Z, un medio kT. ¿Cuánto da sumado todo? 3 medios kT. Entonces, este resultado nos lleva a que la energía cinética promedio en 3 dimensiones es 3 medios la constante de Boltzmann por la temperatura. Y ahora sí llegamos al resultado que queríamos. La temperatura guarda una relación con la energía cinética promedio. En 3 dimensiones, la energía cinética promedio es 3 medios kT. 3 medios kT. Si nosotros quisiéramos calcular la temperatura de un plasma, obtenemos la energía cinética promedio y despejamos la temperatura de aquí y llegaríamos a calcular la temperatura. La temperatura es una medida de la energía cinética promedio.